Sal que sana es el título de nuestro mensaje y es interesante que la palabra de Dios tiene grandes lecciones para cada uno de nosotros y veíamos este pasaje de inicio en el libro de Segunda de Reyes. Pero vamos a ir un poquito al contexto y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 13 versículos 10 al 12. El libro de Génesis capítulo 13 versículos 10 al 12. Y dice la palabra de Dios así. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Estoy leyendo Génesis 13, 10 al 12. Que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí la palabra de Dios nos habla de esta llanura del Jordán. Y dice la Biblia, queridos hermanos, que cuando hubo altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, Abraham le dijo a Lot, mira, escoge la tierra que tú deseas, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Lot ve la llanura del Jordán, imaginemos ese valle tan hermoso, y dice, toda ella era de riego. Y da una característica bien interesante de ese valle, de ese lugar, dice, como el huerto de Jehová. Entonces esto nos indica, queridos hermanos, que ese lugar que Lot escogió era una llanura hermosa, era fértil, era un campo que a Lot le atrajo, ¿no? Por lo que significaba para sus animales, para sus bestias. Y sabemos la historia, solamente quiero que entremos en contexto qué lugar era. Dice que era un valle fértil, que era un valle especial. Pero ¿qué pasó? Génesis capítulo 18, versículos 20 al 21, llega el momento en el que dice la Biblia, entonces Jehová le dijo, hablando a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora, Dios le dice a Abraham que esa tierra, Sodoma y Gomorra, se habían vuelto pecadoras en extremo. Hermano, esa ciudad o ese campo fértil, ese valle que era rico en ríos, en un clima apto para la ganadería, hermanos, parece que cuando hay prosperidad, ya sea en las ciudades, en la iglesia o en la familia o personalmente, sucede algo, hermanos. Normalmente cuando el ser humano prospera, a veces lo que hace es olvidarse de Dios, ¿sí? Normalmente cuando tenemos una necesidad, cuando me falta algo, es cuando me acuerdo de Dios. Pero cuando tengo todo, cuando estamos en prosperidad, pues es fácil olvidarnos de Dios, porque cuando el hombre no le falta algo, pues de alguna o de otra manera busca saciar y busca a Dios, pide ayuda, asiste a la iglesia, porque siente una necesidad, hermanos. Pero cuando no estamos enfermos, cuando nos va bien en el trabajo, cuando no nos falta nada, es más fácil olvidarnos de Dios. Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y no es que sea imposible, sino que a veces las riquezas las amamos tanto que nos olvidamos de nuestro Dios. Entonces, esa ciudad, ese campo fértil, el Valle del Jordán, donde estaba ubicada Sodoma y Gomorra, al ser, hermano, yo creo que al ser tan fértil y al ser, tener tanto, hermanos, empezaron a ¿qué? Se empezaron a corromper. ¿Y qué hizo Dios? Llega el momento en el que, bueno, Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham intercede, ¿no? Intercede por esa ciudad, porque él sabía que su sobrino vivía allá. Y Abraham le dijo, Señor, ¿y si hubiera 50 justos? ¿Y qué dijo Dios? No la destruiré por amor a esos. Pero hermanos, no lo sabía. Y Abraham fue disminuyendo la cifra. Hermanos, no había ahí el número, ni 5, hermanos.
Y llegó el momento que llegan los ángeles a Sodoma y a Gomorra y ven a Lot. Y dice Génesis 19, 12 y 13, dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Llegó el momento en el que los ángeles le dicen a Lot, saca todo lo que tienes, porque vamos a ¿qué? Vamos a destruir esta ciudad. Eso fue lo que los ángeles le dijeron a Lot. Hermano, la ciudad había llegado al colmo de su maldad. Ahora, no voy a hablar de Sodoma y Gomorra, solamente quiero que entremos en el contexto de la ubicación en la cual estaba Sodoma y Gomorra. Génesis 13:10 que leímos dice que estaba en la llanura del Jordán. No nos olvidemos de eso. Ahora, ¿cuál fue el problema de estas ciudades? Ezequiel 16:49 dice que el problema de esa ciudad, dice, he aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El problema de Sodoma y Gomorra era que había tanta abundancia, y como yo mencioné hace un momento, cuando hay abundancia, el ser humano se olvida de Dios. Es más fácil olvidarnos de Dios. ¿Sí? Cuando nos está yendo bien, cuando me va bien, cuando no hay enfermedad, me olvido de Dios, dejo de hacer los cultos, dejo de ir a la iglesia. Pero a veces cuando nos va mal, es cuando queremos como que Dios haga un milagro, que Dios sobre un milagro, y es cuando el ser humano normalmente es más fácil darle el mensaje a una persona que le está yendo mal, porque el enfermo te recibe, ¿no? El que tiene una necesidad, el que tiene hambre y que le llevas una despensa, te recibe y te escucha. Pero es más difícil que una persona que se siente bien, que está bien, que no le falta nada, es más difícil que acepte el evangelio, ¿no? Entonces, ese era el problema de Sodoma y Gomorra, dice soberbia. ¿Qué es la soberbia? El creerse superior, yo puedo hacerlo, yo lo hago, ¿sí? Tú no me enseñas nada. Saciedad de pan, había mucho alimento, había mucha comida en esas ciudades. ¿Abundancia de qué? De ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas. Y otro problema, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Por eso fueron destruidas estas ciudades. Pero como le dije, no voy a hablar de estas ciudades, solamente estoy entrando en contexto el lugar fértil en donde se encontraba. Profetas y Reyes, en la página 172, dice, pero al ser destruidas las ciudades de la llanura, o sea, Sodoma y Gomorra, dice, la región de en derredor se transformó en un desierto desolado y llegó a ser parte del desierto de Judea. Esto es interesante, pero miren, hermano, Dios es un Dios de misericordia, que hay otros pasajes en la Biblia que hablan de esta misma llanura del Jordán. Y vamos a recorrer un poco más de 400 años, quizás 480 años y quizás casi 500 años en la historia. Y hay otro momento en donde la Biblia habla de ese valle del Jordán que Lot eligió para irse a vivir. Y está en Josué capítulo 4, versículo 19. Y quiero que veamos cómo es que era ese lugar, para que veamos cómo es que sigue siendo un lugar muy interesante, un lugar fructífero, un lugar que sin duda, pues era, por así decirlo, era deseable. ¿Y qué dice ahí Josué? Capítulo 4, 19, dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y miren lo que dice el versículo 10 y 11 del capítulo 5 de Josué. Dice así: los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Habían pasado 40 días que habían caminado por el desierto. ¿Y qué era lo que comían? Maná. O sea, no había frutas, no podían sembrar. Lo que ellos comían era maná, que era lo que Dios les proveyó.
¿Sí? Entonces, durante esos 40 años estuvieron comiendo maná. Entonces, cuando llega el momento en que ellos cruzan el Jordán, y no olvidemos, estamos hablando del valle del Jordán, llega el momento que ellos cruzan el Jordán y se encuentran, hermanos, con una tierra fértil, y llega el momento que el maná deja de caer, y dice la palabra de Dios que comieron el fruto de la tierra. Hermanos, ellos comieron. Ahora, ¿cuántas personas eran? De Egipto salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Claro, esa generación de esos 600,000, los hombres se murieron. Sí, fueron rebeldes, pero ahora iban sus hijos ahí. Iban sus hijos ahí, los cuales llegaron a ese lugar, y solamente Josué y Caleb, que ellos sí conocieron Egipto, fueron los únicos que cruzaron el Jordán. Pero ahora, hermanos, no eran 5 personas, no eran 10 personas, no eran 100 personas, eran más de 1,000,000 de personas. Y dice la Biblia que comieron del fruto de la tierra. Ahora imagínense, hermanos, la fertilidad o lo maravilloso que era esa tierra. Hermanos, ¿sembraron? No sembraron. O sea, ellos venían llegando de un viaje de 40 años, cruzan el Jordán, deja de caer el maná, y ellos dice que comen del fruto de la tierra. Hermanos, a lo que voy es esto, era una tierra fértil. ¿Sí? Dios había destruido Sodoma y Gomorra en esa misma llanura y se habían convertido en desierto esa zona. Pero aún había partes, hermano, que conservaban lo que decía, que vimos en Génesis capítulo 13, 10 al 12, que decía que ese valle del Jordán era de riego como el huerto de Jehová. O sea, era como el Edén. Entonces, hermanos, Dios en su misericordia, esto lo estamos hablando pues hace muchos años, pero aún en la actualidad podemos ver en la naturaleza reflejos del amor de Dios, y podemos ir a lugares fértiles, a lugares donde hay frutas, a lugares donde uno quizás puede cortar y bueno, es la naturaleza o el mundo. Dios aún tiene misericordia que aún podemos disfrutar de esas bendiciones. Pero como les digo, sigo insistiendo en esto, hermanos. Cuando estamos en un lugar o en una zona o en nuestra vida hay abundancia o en nuestra vida nos va bien, nos empezamos ¿a qué? A olvidar de Dios. Sí. Pero es cuando tenemos necesidad, cuando sabemos que hay algo que no tenemos, es cuando nos acordamos de Dios. Y dirán, bueno, ¿y por qué está diciendo tanto esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Profetas y Reyes, dice la palabra de Dios, la pluma inspirada, dice, subsistió una parte del hermoso valle. Estamos hablando del valle del Jordán. Fíjense, con sus manantiales y arroyos vivificantes. Dice que era un valle con manantiales y ¿qué? Y arroyos vivificantes. Para alegrar el corazón del hombre. En ese valle, rico en campos de cereales y vergeles de palmeras y otros frutales, las huestes de Israel habían acampado después de cruzar el Jordán y habían gozado por primera vez de los frutos de la tierra prometida. Dios le dijo, van a llegar a una tierra que ¿qué? Que fluye leche y ¿qué? Hermanos, si llegan de pronto a un lugar donde pueden comer frutas, donde el maná que ya se habían cansado de comerlo, ahora cambian, no sé, manzanas, cereales, no sé. Hermanos, empiezan a disfrutar de esa promesa que Dios les había dado. Y llegan a ese lugar. Pero miren, había algo. Quiero que vayamos en nuestra imaginación a ese lugar. Tus padres te contaron que el Mar Rojo se abrió, pero tú no lo viste quizás porque aún no nacías. Pero ahora tú viste cómo el río Jordán se abrió y pasábamos en seco. Estamos yendo en la imaginación. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel algo que está en Deuteronomio capítulo 9, versículo 1. Miren lo que Dios les dijo en Deuteronomio 9, versículo 1. Dice así: Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas. Y escuchen ahora lo que dice: ciudades grandes y amuralladas
hasta el cielo. Hermanos, Dios le dijo, tú vas a poseer un lugar cuando cruces el Jordán de naciones, dice, más numerosas y más poderosas que tú. La realidad, hermanos, es que solamente Dios podía conquistar esas ciudades. El pueblo de Israel era nómadas, hermanos, no eran guerreros. Y ahora Dios le dice, vas a entrar a poseer ciudades más grandes, más poderosas que tú. Pero hay algo que quiero recalcar. Dice ciudades grandes y dice amuralladas, ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Ahora, el pueblo de Israel está acampando, había cruzado el Jordán y está acampando ahí en ese lugar y había una ciudad que veían sus murallas. Dice que Dios les dijo, ciudades amuralladas, ¿hasta dónde? Hasta el cielo. No que la muralla llegaba al cielo, pero era tan alta, ¿sí? Como quizás han visto que de pronto hay montañas, aquí alrededor de Zacatecas hay montañas, y quizás cuando baja la neblina parece que pues están hasta el cielo. Yo imagino que eran altas y de pronto cuando en algún momento bajaba la neblina o llovía, pues esa parte de esas murallas se cubría, ¿no? Y dice, eran amuralladas hasta el cielo. Entonces el pueblo de Israel estaba acampando y disfrutando de las frutas, disfrutando de las bendiciones, ahí quizás los niños corriendo y diciendo, por fin llegamos a la tierra prometida después de 40 años. Pero allá enfrente de ellos había una ciudad amurallada. ¿Sí? ¿Qué ciudad era esa? El libro de Josué, capítulo 6, versículos 2 al 5. Miren qué ciudad era. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. ¿Qué dice ahí? ¿Qué ciudad era? Dice, yo he entregado en tu mano a Jericó, dice, a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Yo creo que no sabemos la historia de la conquista de Jericó. Aquí hay niños, ¿han escuchado esa historia de cómo conquistaron Jericó? ¿Verdad que iban alrededor caminando? Ahora imagínense qué pensarían los que estaban allá en la muralla viendo a esos locos israelitas caminando alrededor de la muralla. ¿Ah? Y de pronto vieron que dieron la vuelta y se fueron. Y dijeron, estos quién sabe qué tengan. Pero Dios les había dicho, vas a poseer naciones más fuertes que tú, más grandes que tú. Hermanos, pero no es como el hombre quiere, sino es como solamente Dios puede y quiere. Y la orden fue, ve al otro día, ¿durante cuántos días? Durante 7 días. Pero el 7º día no vas a dar una vuelta, vas a dar ¿cuántas? 7. Hermanos, esa ciudad quedó destruida completamente y solamente una familia se salvó. ¿Recuerdan quién fue? La familia de Rahab, la ramera. ¿Sí? Ahora, alguien, o a veces nos preguntamos, y bueno, ¿por qué Dios destruyó a esta ciudad, Jericó? ¿Y por qué destruyó a otras ciudades completamente? Y ahora, ¿había niños ahí en la ciudad? Hermanos, claro que había. Ahora, ¿eran inocentes o eran culpables los niños? Hermanos, eran inocentes. ¿Qué pecado comete un bebé? Hermanos, pero ¿por qué Dios permitió que murieran culpables con inocentes? ¿Nos hemos preguntado eso? O hay veces que nos dicen, si Dios es un Dios malo, mira cuántos murieron siendo inocentes. Pero mira, yo les voy a decir algo. Ese acto de que aún inocentes murieran, hermanos, era un acto de misericordia. Les voy a decir por qué.
Quizás podríamos pensar, bueno, que solamente se mueran los culpables, los adultos, los malos. Está bien, correcto. Pero ¿qué iba a pasar con esos niños cuando crecieran? ¿No acaso iban a imitar a sus padres? ¿No acaso iban a seguir su misma conducta? Y el hecho de que murieran siendo niños inocentes, y quién sabe qué tan inocentes, ¿no? Porque la realidad es que hay niños que ya no son inocentes. El hecho de que murieran siendo inocentes, si así lo fueran, aseguraba su salvación. ¿Sí me entienden? Entonces, alguien puede decir, pero ¿por qué fue Dios cruel y mató a los niños? Hermanos, era un acto de misericordia para ellos. Porque si vivían, posiblemente seguían el camino de sus padres. ¿Sí? Entonces el hecho de que ellos murieran era un acto misericordioso. Pero ¿por qué destruyó esa ciudad? Hermanos, esta ciudad era una ciudad impía. Adoraban a la diosa Luna, que era Astarte. Y ahí en ese lugar, hermanos, dice la historia y dice el espíritu de profecía, dice, los ritos más viles y degradantes de la religión pagana se hacían ahí, hermanos. No eran inocentes, hermanos. Era una ciudad pagana. Y por eso fue Dios que la destruyó. Pero miren, hay algo que quiero que tomemos en cuenta. Cuando esta ciudad fue destruida, Josué dijo algo. Josué capítulo 6, versículo 26. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Josué capítulo 6, versículo 26. Dice así: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, en su primogénito eche los cimientos, y en su menor asiente sus puertas. ¿Qué dijo Josué, hermanos? ¿Cuál fue el dicho de Josué? Dice que, maldito el que, el que reconstruya esa ciudad. ¿Por qué? Hermanos, Dios dijo esto, o Josué dijo esto, maldito dice el hombre que levante y reedifique esta ciudad de Jericó. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios destruyó esta ciudad? Ya lo vimos. El libro de Génesis 15:16, Dios manda a Moisés a esa tierra, a Abraham, perdón, y le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Regrésate, porque no ha llegado hasta el colmo la maldad de ellos. Dice, ten por cierto que tu simiente será esclava 400 años. O sea, hermanos, ¿les dio Dios oportunidad o no les dio oportunidad? Hermanos, Dios les dio oportunidad. 400 años, hermanos. Y llega el momento que esa ciudad es destruida. Y no solo esa, más ciudades son destruidas y otras ya habían sido destruidas antes de cruzar el Jordán. Pero ahora Josué dice, maldito el hombre que reedifique esta ciudad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Posiblemente, hermanos, nosotros venimos de ese Egipto espiritual, de una vida de pecado, de una vida en contra de la voluntad divina. Y Dios destruye nuestros ídolos, o Dios quiere destruir nuestros ídolos, pero el problema que tenemos es que nosotros queremos seguir reedificando ¿sobre qué? Sobre esos escombros, hermanos. Y Dios le dijo, Josué le dijo, maldito el que qué. Y dice, ¿a costa de la vida de quiénes? De sus hijos, hermanos. Y a veces nosotros podemos perder o estamos en peligro de perder a nuestros hijos. ¿A causa de qué? A causa de regresar a nuestra vida pasada. Y es un precio muy alto el que pagamos. Pero hermanos, el ser humano no entiende. Ahora, quiero avanzar y avanzar adelante porque, ¿saben? Alguien se atrevió a reedificar esa ciudad.
¿Saben ustedes quién fue? Un hombre llamado Abiram. Y esto está en Primera de Reyes 16:34. Y dice la Biblia que Abiram reconstruye la ciudad y cuando empezó, se murió su primogénito. Y cuando puso la puerta, se murió su último hijo. ¿Sí me entienden? O sea, lo que Josué dijo, ¿sé qué? Se cumplió. ¿Saben quién lo mandó? El rey Acab. Acab era un rey pagano. ¿Sí? Entonces, aquel hombre va y reconstruye. Y hermanos, perdió a su familia por hacer eso. Pero quiero que vayamos a Segunda de Reyes. Capítulo 2, versículo 19. Voy a tomar aquí mi Biblia. Y fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios, Segunda de Reyes 2:19. Ya lo habíamos leído al principio, pero vamos a leerlo otra vez. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Dice así: los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo. ¿Qué ciudad? Escuchen, mira, el lugar donde está colocada la ciudad es bueno. ¿Qué le dijeron a Eliseo? Que el lugar donde está colocada la ciudad era ¿cómo? Bueno. Hay algo que aquí a mí no me cuadra, porque dicen, como mi señor ve, o sea, se veía bueno, pero dice, las aguas ¿son qué? Son malas y la tierra es estéril. Ahora, hermanos, si ustedes les dijeran que fueran a esa ciudad a comprar un terreno, ¿creen que ustedes que sería buen negocio para ustedes? Me imagino, o pienso yo, porque dice, el lugar donde está colocada la ciudad es bueno. Bueno, quizás la ubicación. No lo sé. Bueno, el clima, no sé, pero tenía un problema. Dice, las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Saben qué lugar era esa ciudad? Era la ciudad que Abiram había reconstruido, o sea, era Jericó. Hermanos, ¿y qué había pasado con ese valle tan fértil? Del cual los israelitas comieron. ¿Qué pasó con ese valle? Hermanos, habían pasado 50 años, más o menos, ¿sí? De aquella fecha, si no me equivoco, o 500, no recuerdo, pero Dios había destruido Jericó y la tierra, hermanos, había quedado, por así decirlo, maldita. ¿Sí? 5 siglos, eran 500 años. Ahora reconstruyen la ciudad. Muere el hijo de Abiram, o los 2 hijos de Abiram, pero yo no entiendo qué necesidad del ser humano de ir a vivir a una tierra infértil. ¿Ustedes vivirían ahí? Si dijera, oye, compra un terreno, está baratísimo, porque mira, es un terreno grande, pero si no hay agua, si todo lo que siembran no se da, ¿sirve de algo? Aunque salga barato el terreno, al rato hay que, no sé, poner mangueras, hacer un pozo o algo para que llegue agua, porque no hay agua. Y dice que el lugar, dice donde está es bueno, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Ahora yo retrocedí hasta Génesis y vimos cómo es que ese valle, la llanura del Jordán, era de riego, como el huerto de Jehová, o sea, era una tierra fértil y bendita, pero a causa de la abundancia, el hombre, como les dije, se olvida de Dios y eso fue lo que sucedió allá, a tal grado que la maldad y el pecado de estas ciudades, Sodoma y Gomorra y posteriormente Jericó, llegó al colmo, por así decirlo, que Dios ya no lo soportó y Dios tuvo que destruir esas ciudades. Y cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra, solo se hizo un desierto la parte de esas ciudades, que es el desierto de Judea. Pero todo alrededor, ese valle, hermanos, quedó fértil. Pero ahora que Jericó
es destruida, hermanos. Toda la tierra sufrió los estragos del pecado. Ahora yo quiero llevar esto a nuestros días. ¿No acaso estamos viviendo en un mundo como Sodoma y Gomorra? ¿No acaso los pecados por los cuales fue destruido Sodoma y Gomorra son los que están ahora en este mundo? ¿Recuerdan qué quisieron hacer los hombres cuando llegaron los ángeles de Dios a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Qué quisieron hacer esos hombres? Dijeron, sácalos para que los conozcamos. Hermano, la homosexualidad era uno de los pecados que se cometían ahí. Y no es lo mismo que está sucediendo en la actualidad. Hermanos, Levítico capítulo 18, Dios le dice una lista de pecados. No lo vamos a leer, 18 está del versículo 6 al 8. Hay una lista de pecados que Dios dice, las ciudades a donde vas a ir tienen estos pecados. Entre ellos está la idolatría, está el adulterio, está la homosexualidad, están, hermanos, cosas inmencionables. Y dice el versículo 18-24, la última parte del Levítico, dice, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Hermanos, estamos viviendo en el tiempo de los pecados similares. No me dejarán mentir, ¿verdad? Estamos en ese tiempo. Estamos viviendo así. Y miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 24. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 24. Dice lo siguiente. Una biografía del mundo. Dice el versículo 5 y 6. Dice, la tierra, dice, se contaminó bajo sus moradores. ¿Hay contaminación en la tierra? Hermano, contaminación en dos sentidos. Ambiental, lo hay. Hermanos, el mundo está contaminado. Pero la peor contaminación o la contaminación que más daño hace es la contaminación moral. Hermano, vivimos en un mundo pervertido, en donde yo como padre me preocupo por el mundo al que vinieron mis hijas. Porque hace 30 años, hace 34 años que yo nací, y más atrás, y los que me están viendo por internet y los que estamos aquí, que son más grandes que yo de edad, se darán cuenta que cada vez estamos de mal en peor, ¿no? Antes el mundo no estaba así. Y es preocupante. Y dice así, ¿cuál es la razón? Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyó la población. Hermanos, el pecado del ser humano hace que haya una contaminación tan grande que, hermanos, el mundo está llenando otra vez la copa. Y llegará el momento, hermanos, que la paciencia de Dios, que la misericordia de Dios llegará a su ¿qué? Hermanos, a su fin. Pero yo quiero decirte algo. Regresemos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Hermanos, Dios es tan bueno, hermanos, es tan misericordioso, que aunque regresemos a hacer nuestra vida pasada, Dios aún tiene misericordia y nos llama. Y dice que capítulo 2, el versículo 19, ya lo habíamos leído. Dice que los hombres de la ciudad fueron y dijeron al profeta, mira, el lugar es bueno, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Y fíjense lo que dijo o lo que hizo el profeta Eliseo. Versículo 20 dice, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, dijo él. ¿Qué pidió el profeta? Una vasija y sal. Y dice, y cuando se la trajeron, dice el 21, Eliseo fue hacia los manantiales de las aguas y echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová,
yo sané estas aguas y ya no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Hermanos, miren, qué maravilloso es esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, esa tierra que había quedado maldita por el pecado, que Dios había dicho no reconstruya sobre esa tierra, el hombre somos ¿qué? Hermanos, somos necios. Y siempre volvemos a ¿qué? Hermanos, ¿cuántas veces cometemos un error o cometemos un pecado? ¿Y otra vez qué hacemos? Volvemos a lo mismo. ¿Y cómo es Dios? ¿Nos trata como merecemos? Hermanos, no. Lamentaciones 3 dice, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido ¿qué? Consumidos. Hermanos, si estamos aquí es por su misericordia. Si el mundo aún continúa su curso de maldad y Dios lo permite, es por su misericordia. Pero es aquí donde entramos tú y yo. Porque dice que esas tierras, esas aguas malas, fueron sanadas ¿con qué? Con sal. Y quiero decirte algo. Este mundo ya no tiene solución. Ya no. Pero hay personas individuales que sí la tienen. El mundo no. Pero individualmente sí hay esperanza para la humanidad. ¿Pero cómo? Es ahí donde entramos nosotros. Quiero que recordemos, era una tierra fértil como el Edén. Esa fertilidad o esa abundancia hizo que las ciudades cayeran en pecado. Dios la destruye y aún quedan cosas hermosas, queda ese valle. Y ahí se pone Jericó y se convierte en una ciudad pecadora y Dios la destruye y queda maldito ese lugar. Pero aún va el hombre y construye ahí. Y llega el momento en que el hombre dice, las aguas son malas. Y Dios en su misericordia utiliza a un hombre, a un profeta, y sana esas aguas. ¿Y con qué las sanó? Con sal. ¿Y qué dice? 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y quiero que vayamos ahora a Mateo 5:13, y dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Hermanos, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Quién es la sal? Hermanos, la sal somos ¿quiénes? Somos tú y yo. Ahora, si Eliseo utilizó una vasija de barro con sal y con eso fueron sanadas las aguas, hermanos, ¿qué querrá decirnos esto? Que tú y yo, que nosotros tenemos un papel muy importante que jugar en la salvación del mundo, hermanos. El mundo no tiene esperanza. El mundo va a ser destruido. Pero Dios tiene misericordia ¿de quién? De los seres humanos. Y Dios ya hizo su parte. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Pero hay una parte que te toca a ti y que me toca a mí. ¿Y esa parte cuál es? Es ser la sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? La sal, ¿a quién le gusta la comida sin sal? A ver, a los niños que están aquí, ¿les gusta la comida sin sal? No sabe a nada, ¿no? Es insípido. Pero cuando la comida tiene sal, hasta el aroma es diferente, hermanos. Antes, que no había refrigeradores, utilizaban la sal para conservar. Pero para que pudieran ser conservadas las cosas con sal, la sal tenía que penetrar. Y se han dado cuenta que, vamos a suponer que hacemos frijoles y se nos olvida echarle sal, y ya cuando nos lo servimos los probamos y no tiene sal, y por más sal que le echemos, nunca van a tener ese sabor tan delicioso, que es cuando le echan ¿qué? Sal cuando se está cocinando, ¿no?
Entonces la sal tiene que, ¿qué, hermanos? Tiene que penetrar para hacer un buen efecto. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Si tú y yo somos la sal de la tierra, hermanos, nuestra vida tiene que reflejar lo que somos. Y para que la gente que nos ve, la gente que nos rodea, se den cuenta que somos diferentes. Y qué tristeza es cuando la gente no se da cuenta que somos cristianos hasta que le decimos, oye, ¿a poco eres cristiano? Ni cuenta me había dado. ¿Pero por qué? Porque mi vida, porque mi comportamiento no refleja que soy un ¿qué? Que soy un cristiano. Pero hermanos, qué bonito se siente, yo no sé si les ha pasado, cuando alguien te dice, oye, tú eres cristiana, ¿verdad? Oye, ¿por qué? No, es que se ve, hablas diferente, vives diferente, comes diferente, vistes diferente. ¿Se siente o no se siente bonito? Pero qué feo se siente cuando dicen, oye, pues ni cuenta me dabas que eras cristiano si no me dices. ¿Sí me entiendes? Ni pareces cristiano. Ahora, estamos siendo la sal de la tierra. Esta es una pregunta personal. ¿Eres tú realmente la sal de la tierra? ¿O ya perdiste el sabor? Y si alguien dice, bueno, creo que no. ¿Cómo nos convertimos en sal de la tierra? Marcos capítulo 9, versículo 49 dice, porque todos serán salados con fuego. Hermanos, las pruebas son lo que nos va puliendo para ser un verdadero cristiano. Y ese es, hermanos, el papel que nosotros debemos jugar en este mundo. Estamos viviendo en un Jericó, estamos viviendo en Sodoma y Gomorra, estamos como en los días de Noé, dijo Jesús. Y el mundo así está. Pero hermanos, nosotros no podemos salir corriendo del mundo. No podemos irnos a otro planeta todavía. No podemos irnos al cielo todavía. Vivimos aquí en esta tierra. Y ustedes y yo, por nuestra vida, por nuestro comportamiento, por nuestra profesión de fe, nos convertimos en sal de la tierra para dar sabor de vida para vida y para que otros cuando nos vean pregunten y puedan imitar nuestro ejemplo. Quiero terminar con lo que dice Mateo 5, 14 al 16, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué dice ahí? ¿Podemos escondernos? No. Dice que una ciudad que está asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, no somos la sal para que me vean a mí, no soy la luz para que me vean a mí, sino dice, ¿para qué? Que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Y glorifiquen a quién. Hermano, no es para que me vean y que me aplaudan, qué buen cristiano eres. No, hermanos. Nuestra vida refleja ¿a quién? A Jesús. Y si ven en nosotros a Jesús, ¿a quién van a imitar? No a Johnny, ¿sí? No a Alejandra, sino van a imitar ¿a quién? A Jesús. Así que esa sal que sana, esa sal que trae bendición a este mundo, hermanos, somos ustedes y yo. Y la pregunta queda en el aire para cada uno. ¿Realmente tengo ese sabor de vida para vida? O quizás estoy perdiendo mi sabor. O quizás yo soy los que me regresé a reconstruir donde Dios dijo, no regreses a reconstruir allá. Quiere el Señor ayudarnos y bendecirnos para hacer esa sal que sana. Y que el mundo vea nuestra luz y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Y quieran imitar nuestra fe, imitar nuestra vida. Y por ese medio alcanzar la salvación. Que el Señor les bendiga, es mi deseo en oración. Amén.